Buenos días, estudiantes. Soy Cintia Derotier, su profesora de biología. Hoy día vamos a hablar de ingeniería genética. En la clase de hoy vamos a explicar la manipulación genética y sus objetivos, lo que es en el libro de clase el contenido a partir de la página 222. Ahora, activando los conocimientos previos, respondan a estas preguntas en su cuaderno. ¿Qué aplicaciones biotecnológicas han surgido producto de la manipulación genética? Seguramente han leído algunas veces unos productos de su uso cotidiano y seguramente si se han puesto a pensar de dónde venían esos elementos, esos componentes, podría haber visto unos y tantos apellidos de productos que son de la biotecnología, son productos de biotecnología. ¿Cuáles son los efectos de la manipulación genética? Si saben acerca de eso, ¿cuáles son los efectos de la manipulación genética? ¿Qué tipos de productos se han originado por acción de la manipulación genética? ¿Qué se produce a través de la manipulación genética? ¿Qué productos? Y finalmente, ¿qué evidencias podrían indicar que están frente a una manipulación genética? Todo eso es con el fin de responder a ¿qué sabes de la ingeniería genética? ¿Sí? En la clase sincrónica lo habíamos respondido a través de Mentimeter y bueno, ahora en esa instancia pueden responder en su cuaderno sus ya ideas previas acerca del tema de la ingeniería genética. Entrando en el tema, la ingeniería genética se refiere a una serie de técnicas que se basan en la introducción de un gen en el genoma de un organismo que antes no poseía este gen, ¿sí? Y esto es para alcanzar un cierto objetivo, ¿sí? Los objetivos principales de la ingeniería genética sería descubrir y conocer los procesos celulares de herencia y expresión de genes. Eso tiene que ver con el proyecto Genoma Humano, ¿sí? También permite observar y tener una comprensión acerca de tratamiento y enfermedades de tipo hereditaria. Vamos a observar qué pasa a nivel de generaciones de gente que tiene una enfermedad hereditaria y entonces vamos a poder comprender mejor este fenómeno de herencia, ¿sí? Y también vamos a poder generar ventajas económicas y bueno, también sociales a través de la producción de varias biomoléculas valiosas que van a mejorar las plantas y animales para la agricultura y el ganado, para bueno, el consumo humano, ¿sí? Ahora, todo esto vamos a retomarlo y vamos a explicarlo en base a lo que es el ADN recombinante, ¿sí? Como les expliqué, la ingeniería genética tiene que ver con las manipulaciones de los genes, ¿sí? Entonces vamos a hablar de ADN, vamos a combinar o recombinar ADN, ¿sí? Entonces la ingeniería genética ocupa lo que se llama la tecnología de ADN recombinante, que es la unión de un gen o parte de un gen entre diferentes organismos, ¿sí? En el GIF que tenía aquí era un ejemplo. Existe un pez en la Antártica que posee un gen que codifica por la resistencia al frío. Entonces, como los tomates al crecer bajo una cierta temperatura se machican, se dañan, bueno, los ingenieros, en esa materia abrieron el ADN de unas semillas de tomate y incorporaron este gen al ADN del tomate, ¿sí? Y así le aportaron esa característica de poder crecer y protegerse del frío. Entonces ahí está lo que se dice que es un empalme de genes diferentes organismos, ¿sí? Tomé el gen que me interesaba, que codificaba por una característica o un rasgo del pez, por ejemplo,
a resistir al frío y lo incorporé en un organismo diferente, que era el tomate en este caso, ¿sí? Así que el ADN recombinante puede transferirse entre células procariotas y eucariotas vegetal y animal, como ahí fue el caso. Era un gen de un animal y lo puse adentro de un gen de un ADN animal, célula eucariota. Ahora, los animales y las plantas modificadas genéticamente también son llamadas transgénicos o también sus siglas OGM, organismo genéticamente modificado. ¿Sí? El ADN recombinante, vamos a hacer una pequeña síntesis aquí, es molécula de unión artificial de dos fragmentos de ADN. ¿Sí? Entonces tengo el fragmento del ADN del pez con el fragmento de ADN del tomate. Eso es ADN recombinante. La tecnología de ADN recombinante es la técnica que permite aislar un gen, por ejemplo el del pez, manipularlo y luego insertarlo en el organismo, en ese caso era el tomate. ¿Sí? Eso también se llama la transformación. Estoy transformando el ADN del tomate. Y el resultado es un organismo, en ese caso vegetal, que va a producir una proteína, en ese caso era la proteína de protección contra el frío, que le va a ser extraña, o sea, no es de sus propias características, no está en su genoma normal del tomate de poseer esa característica de protegerse del frío, ¿sí? Eso se llama la recombinación. Ahora, recordemos que los humanos hemos estado cambiando la genética de una especie y de otra especie a través de la selección artificial de las plantas, ¿sí? Eso no es manipulación a nivel de ADN, solamente es selección, ¿sí? Los procesos naturales también han trabajado provocando mutaciones, ¿sí? Y eso es bien bueno, es beneficioso para las especies, ¿sí? Porque gracias a estas mutaciones, a veces la especie se encuentra más favorecida en un cierto medio y deja descendencia y así se va pasando el rasgo de generación en generación. Finalmente, recuerden lo que hemos visto en la clase anterior, lo que era la meiosis, debido a este entrecruzamiento que estamos viendo aquí entre los cromosomas homólogos, en los puntos de quiasma, ¿sí? Tenemos, durante la profesión 1, tenemos este pedacito de ADN del cromosoma homólogo de aquí, esta cromatida, pasó su ADN y entonces todos los genes que estaban aquí lo pasó el cromólogo en la cromatida del cromosoma homólogo al lado, ¿sí? Y eso es ADN recombinante y eso es de forma natural, ¿sí? Ahí estoy frente a lo que es ADN recombinante de forma natural en la meiosis. Pero también existe ADN recombinante en las bacterias, ¿sí? En las bacterias existe un fenómeno que permite a las bacterias de comunicarse entre ellas, ¿sí? Y ese fenómeno es de traspasarse lo que se llama un plásmido, que son esas pequeñas estructuras circulares que también son ADN, ¿sí? Ahí vamos a ver en el GIF cómo la bacteria que está aquí va a transmitir un pedacito de su ADN, en ese caso un plásmido, que va a permitir a la bacteria aquí en amarillo de también poseer cierta característica, ¿sí? Entonces, los plásmidos son muy interesantes porque, como lo ven aquí en este dibujo de aquí, el plásmido es aparte, es el ADN, aquí está el ADN, digamos, el cromosoma bacteriano. Este es un ADN aparte del cromosoma, ¿sí? Y se puede pasar de una bacteria a la otra, ¿sí? Y para las bacterias en su estado natural es muy interesante porque les permite transmitirse información sobre, por ejemplo, cómo resistir a un antibiótico o cómo ser más virulento,
crear una infección, en fin, cómo seguir viviendo, ¿sí? Siempre el fin de estar pasando información genética de una generación a la otra, en el caso de las mutaciones, como lo hemos visto anteriormente, es dejar descendencia, ¿sí? Hacer perdurar lo que es la especie. Entonces, ahí estamos viendo cómo la bacteria puede captar ADN, ¿sí? Transformarlo, integrarlo a sus genes en su genotipo personal de esta bacteria aquí. Bueno, hablemos de genoma por ese minuto, y recombinarlo, ¿sí? Eso lo hace a través de los plásmidos. Entonces, la tecnología genética encontró muy interesante este ADN circular que estamos viendo aquí, que se llama plásmido, porque puede servir como vector de clonación. Vamos a ver lo que es un vector de clonación, pero guarden eso, de que el plásmido puede servir como vector de clonación. Hemos descubierto que la bacteria naturalmente hace lo que es ADN recombinante, como nosotros lo hacemos en el momento de la meiosis. Ahora, ADN recombinante también lo hacen los virus, ¿sí? Los virus pueden producir algunos genes, algunos genes de la célula huésped al momento de sintetizar sus propias materias, ¿sí? Cuando un virus ahí se fija primero, luego penetra su ADN adentro de en este caso, la bacteria. Luego se va a generar la biosíntesis de sus partes, ¿sí? Utilizando el material genético de la bacteria, ¿sí? O de la célula. Y en este minuto, cuando ocurra eso, puede que vaya a captar algunos pedacitos del ADN de la misma bacteria, este ADN que está ahí en rojo, ¿sí? Aquí no está representado, o sea, está aquí. Esta parte de aquí es el ADN inicial, el de la bacteria. No, ahí no se ve más. Pero puede ser que capte una de esas partes, ¿sí? Y entonces lo vaya a integrar, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando se va a madurar, cuando se va a ensamblar los componentes en esa fase del asamblaje, la maduración, y finalmente cuando se va a explotar este virus al medio externo, digamos, en su interior podría haber pedacitos de este ADN bacteriano, en este caso, o celular, o de la célula huésped, ¿sí? En el cual realizó él su ciclo lítico, ¿sí? El ciclo del virus se llama ciclo lítico viral, ¿ya? Entonces, la infección de la nueva célula huésped, ahí, como lo hemos visto, puede ser una forma de obtener para el virus también ADN recombinante de forma natural. Entonces, con esto hemos visto esos dos fenómenos de obtención de ADN recombinante de forma natural. En realidad, tres: la meiosis, el ADN recombinante en bacteria a través del plásmido y el ADN recombinante de los virus, ¿sí? ¿Cómo cortar y pegar el ADN? ¿Sí? Recuerden que hemos dicho que la ingeniería genética es una serie de técnicas que permite aislar un gen de un organismo para luego ir a pegarlo en el ADN, en la secuencia ADN de otro organismo, ¿sí? Pero ¿cómo hago eso? Bueno, existen unas enzimas que se llaman enzimas de restricción, ¿sí? Y esas enzimas son enzimas que cortan, restricción es de cortar, restringir, una secuencia específica de nucleótidos. Son conocidas, ¿sí? Hay varios tipos de enzimas de restricción que cortan en distintos tipos de pedacitos de... ahí, por ejemplo, tenemos una que va a siempre cortar esta secuencia. Va a dejar siempre esta secuencia de bordes que se llaman bordes pegajosos, ¿sí? Así que estas enzimas de restricción son, bueno, indispensables a la ingeniería genética, ¿sí? Porque es gracias a ellas que podemos producir esos fragmentos que nos interesan, ¿sí? Podemos separarlos y después, gracias a una enzima, otra enzima que se llama ligasa, que sirve para ligar
a unir, ¿sí? En esos bordes pegajosos, por eso estaba ahí mostrando, ¿sí? Podemos entonces hacer esa técnica de aislar un gen cortándolo y luego ir a pegarlo en otra especie, en otro ADN, ¿sí? De otro organismo. Y las enzimas de restricción son producidas naturalmente por las bacterias como método de defensa contra virus porque degradan el ADN que no es propio de ellas, ADN extraño, ¿sí? Así que así se hace, gracias a enzimas de restricción y enzimas, en este caso ligasa, para luego pegar, ¿sí? ¿Cómo se introduce el ADN recombinante en las bacterias? ¿Se recuerdan que les dije de guardar la palabra o el concepto de vector? Aquí está. Volvamos a este sticker que teníamos aquí. Hemos visto que el ADN recombinante de forma natural ocurre en las células germinales, ¿sí? Las gónadas producen espermatozoide y óvulos, ¿ya? En la meiosis 1 ocurre ese ADN recombinante, pero de forma natural existe en los plásmidos, en las bacterias, perdón, y en el ADN viral en los virus, ¿sí? Entonces, la ingeniería genética puede ocupar estos dos tipos bueno, vector, así se llaman, son vectores, ¿sí? Podemos ocupar los plásmidos y el ADN viral, ¿sí? Como vector para insertar un gen, porque no es todo de cortarlo el gen, luego tengo que transportarlo. El vector es el que va a transportar, ¿sí? Y bueno, tanto el plásmido como el ADN viral tiene unas ciertas especificidades, ¿sí? Y en esta lección nos vamos a centrar en el uso de los plásmidos, pero es importante que sepan que como vector pueden ser tanto plásmidos como ADN viral. ¿Y a qué sirven? Bueno, para transportar e insertar genes, ¿sí? Eso es un vector. Así que vamos a ver cómo se obtienen clones de ciertos genes en base a plásmidos. Podemos crear una molécula de ADN recombinante usando un plásmido. Recuerda que eso que hemos visto que se ocurre de forma natural, pero en laboratorio también se puede hacer. Y de hecho se hace cuando estamos fabricando lo que se llama la insulina de síntesis, ¿sí? De síntesis por bacteria. En este caso, en la bacteria le vamos a incluir en su ADN un gen de fabricación de insulina, ¿sí? Y le vamos a decir a la bacteria que vaya a fabricar insulina. Y así podemos obtener millones y millones de copias de este gen de fabricación de insulina. La bacteria en sí podría estar fabricando insulina, efectivamente, y si tuviera toda la maquinaria suficiente, claramente, pero tiene el gen necesario, ¿sí? Ahí lo tiene en su ADN, incorporado. Entonces, dado que todas las copias del gen provienen de una sola molécula que se multiplicó varias veces a partir de una sola bacteria, y esa bacteria dio origen, porque se multiplican de forma exponencial las bacterias, es una técnica que se llama clonación, ¿sí? Tomé una bacteria a la cual incorporé el gen de la fabricación de insulina y dejé esa bacteria multiplicarse. ¿Sí? Entonces eso es clonación. Esa bacteria es la misma que la del lado, que la del lado, que la del lado. ¿Sí? Es un clon. Un clon tiene las porciones de gen o tiene todo el material genético es iguales a la célula o a la porción de gen o al organismo, en ese caso la bacteria, inicial, ¿sí? Eso es un clon. ¿Recuerdan la guerra de los clones de Star Wars? Ahí tenemos lo que era un clon, el clon inicial. Diferencia con un vector, que el vector es cualquier microorganismo, ya virus, bacteria, cual es capaz de mover. Recuerden que el vector es el que va a llevar este pedacito de ADN, un gen, una porción de gen,
de un organismo al otro, ¿sí? Para poder luego ser insertado y ahí después pegado con esa ADN ligasa. Nótenlo, clon, vector, es importante. Inserción de un gen en un plásmido. Eso vamos a verlo en detalle. Ahí tengo el vector de clonación, entonces circular, ya estamos frente a un plásmido. Efectivamente, plásmido son moléculas, recuerden, de ADN circular y ahí vamos a incorporarle, un pedacito de gen que se encuentra aquí. Ese es el gen que necesitamos incorporar, esa cosita roja, está dibujada, representada. Entonces, vamos a necesitar abrir este plásmido. Recuerden ahí, enzima de restricción. Se va a abrir este plásmido, quedando esos bordes que se llaman pegajosos, ¿sí? Con las bases nucleótidas que las conocemos, son secuencias conocidas en el laboratorio. Vamos a ocupar ciertas enzimas de restricción. Y vamos a ocupar aquí entonces las bases complementarias para que este gen se vaya a pegar exactamente como queremos que se vaya a obtener, ¿sí? Entonces ahí en esta figura vemos cómo la enzima de restricción ha cortado, dejando los bordes pegajosos. Y aquí vemos la unión del ADN que contiene el gen que necesitamos clonar con el vector de clonación aquí. Y se realiza por medio de otras enzimas, recuerden la ligasa, ¿sí? Para unir los dos trozos de ADN, aquí y aquí. Aquí tengo un vector que puede ser también viral o plásmido, ahí en este caso estamos hablando de plásmido. Aquí tengo también plásmido, esto era plásmido, y aquí tengo plásmido, ¿sí? El plásmido con plásmido. Este podría ser otro tipo de ADN, ¿sí? Aquí estamos viendo la clonación. Entonces, entra aquí, es la unión, ahí la tenemos terminada. Nuestro plásmido ya editado, para decirlo así. Ahí le hemos puesto el nuevo gen que nos interesaba, el gen de interés. Y como resultado entonces tenemos ADN recombinante. Ese ADN era extraño a lo que tenía aquí, ¿sí? Y veamos un pequeño resumen sobre lo que es la clonación. Los invito Hablemos un a verlo poco sobre la con calma. clonación del ADN, que Es este consiste que en está aquí. hacer copias idénticas de un fragmento de ADN. Y generalmente es un fragmento de ADN que codifica algo que nos interesa. Puede ser un gen que se expresa a sí mismo como una proteína, que pensamos que es útil de alguna forma. Ahora, tal vez han escuchado hablar sobre la palabra clonación, como en la Guerra de los Clones, en la Guerra de las Galaxias o con Dolly, la oveja. Y esa es una idea relacionada, porque si clonamos a un animal o a un organismo, como por ejemplo una oveja, entonces estaremos creando un animal que tiene exactamente el mismo material genético que el animal original. Pero miren, cuando hablamos de la clonación del ADN, estamos hablando de algo un poco más simple, aunque bueno, ya verán que es muy emocionante. Entonces, son copias idénticas de un fragmento de ADN. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, digamos que aquí tenemos una hebra de ADN. Solo la dibujaré como una línea, pero esto representa una doble cadena. Doble cadena. Bueno, mejor sí voy a dibujar las dos hebras. Aquí tenemos nuestro ADN de doble cadena y vamos a decir que esta parte de este ADN tiene un gen que nosotros queremos clonar. Queremos hacer copias de esta parte. Gen a clonar. Este es nuestro gen a clonar. Ok, lo primero que haremos es cortar este gen y para eso vamos a usar enzimas de restricción.
Existen un montón de enzimas de restricción. A mí en particular me parece fascinante que nosotros como civilización hemos llegado al punto en el que podemos encontrar e identificar esas enzimas. Incluso ya sabemos en qué puntos del ADN pueden cortar, pues reconocen secuencias específicas. Y es así como podemos saber qué enzima de restricción debemos usar para cortar diferentes fragmentos de ADN. Pero hemos llegado a ese punto como civilización. Entonces, vamos a usar enzimas de restricción. Usaré otro color, que al identificar esta parte de la secuencia genética, corta justo aquí, en el lugar adecuado. Aquí pondremos una enzima de restricción y después usamos otra enzima de restricción que se identifica con la secuencia del otro lado que queremos cortar. Vamos a escribirlo. Estas son enzimas de restricción. Enzimas de restricción. Entonces, ya después de aplicar esas enzimas de restricción, nos va a quedar ese gen. Quizás se haya quedado un poco en cada lado, pero esencialmente hemos cortado ese gen. Así que usamos enzimas de restricción para cortar el gen y después lo que haremos es pegarlo en lo que llamamos un plásmido. Un plásmido es un fragmento de material genético que se encuentra fuera de los cromosomas y que se puede reproducir, o mejor dicho, replicar junto con todo el mecanismo genético del organismo, o incluso se puede expresar a sí mismo como los genes del organismo que están en los cromosomas y que se expresan por sí mismos. Entonces, aquí es en donde cortamos. Lo escribiré. Cortamos el gen. Y después vamos a pegarlo. Queremos pegarlo en un plásmido. Y los plásmidos tienden a ser ADN circulares, entonces vamos a pegarlo en un plásmido. Y para que quede bien, aquí a veces sobresale un poco. Y puede que sobresalga un poco por acá. Ok, ahora el plásmido que vamos a poner debe de tener los pares de bases complementarios que coincidan con esto que sobresale. Y si tenemos estas partes, será más fácil que reaccionen entre ellos. Lo estamos pegando en un plásmido. Y esto es maravilloso porque obviamente el ADN, bueno, este no es el tipo de cosas que, ya saben, que podemos manipular con nuestras manos de la misma forma en que copiamos y pegamos algo con cinta adhesiva. Aquí hacemos soluciones. Agregamos las enzimas de restricción, que son como una masa que cuando chocan con esto lo van cortando, haciendo que la reacción ocurra. Y después sacamos esos genes y los ponemos en los plásmidos que resultan tener la secuencia correcta en sus terminales para que coincidan. Y también vamos a agregar ADN ligasa para sellar esas terminales. Recuerden que vimos ADN ligasa cuando estudiamos replicación. Entonces, esta es ADN ligasa, que nos ayuda a pegar. Ok, ya tenemos este plásmido. Y ahora queremos ponerlo en un organismo que pueda hacer las copias por nosotros. Generalmente el organismo que se usa es una bacteria, particularmente la E. coli. Entonces, lo que podemos hacer, digamos que por acá tenemos un frasco, aquí tenemos un frasco con una solución que contiene un montón de E. coli, aunque no podemos verla. Tenemos a la bacteria E. coli en esta solución y después en esa solución vamos a poner nuestros plásmidos, que son todavía más difíciles de ver. De alguna manera queremos que la E. coli, nuestra bacteria, recoja el plásmido. Y la técnica que normalmente se usa es aplicando algún tipo de golpe al sistema que haga que la bacteria recoja los plásmidos. Normalmente el golpe que se aplica es un golpe de calor. Y aunque no se sabe exactamente cómo funciona, pero funciona. Entonces, aquí tenemos una bacteria que tiene un ADN existente. Digamos que este es un material genético. Esta es la bacteria. Y la estamos poniendo en presencia de nuestros plásmidos. Y luego, cuando aplicamos el golpe de calor, una parte de la bacteria recoge el plásmido. Así, lo absorbe.
Y ahora lo que haremos con esa solución que contiene a nuestras bacterias, donde muchas de ellas ya recogieron el plásmido, ahora intentaremos cultivar las bacterias en una placa. Aquí tenemos una placa para cultivar nuestras bacterias y le vamos a poner nutrientes para que la bacteria pueda crecer. Tenemos nutrientes. Y podríamos decir, pongamos esto aquí y un montón de bacterias crecerán. Bueno, cuando eso pase, veremos algo como esto, que son muchas células de bacterias. Se llaman colonias de bacterias, pero aquí tenemos un problema. Acuérdense que mencioné que algunas bacterias tomarán los plásmidos y otras no. Entonces, cuando esta bacteria esté replicándose, tal vez forme una de estas colonias. Digamos que esta es la colonia que queremos. Esta es una buena colonia. Le ponemos palomita. Pero tal vez esta colonia está formada por la bacteria inicial, o mejor dicho, por las bacterias que no tienen el plásmido. Así que como no contienen el gen que nos interesa, no queremos esta colonia. Pero, ¿cómo separamos a las bacterias que recogieron el plásmido? Bueno, lo que se hace es que además del gen que nos interesa, el gen del que queremos hacer copias, también ponemos un gen para la resistencia antibiótica en el plásmido. Entonces, también tenemos un gen para la resistencia antibiótica. Y así es como solamente las bacterias que, bueno, yo creo que es maravilloso que nosotros como humanidad podamos hacer este tipo de cosas, porque ahora solamente las bacterias que recogieron el plásmido tendrán la resistencia antibiótica. Y entonces lo que hacemos es que en nuestros nutrientes cultivamos nutrientes y antibióticos. Más antibióticos. Así que esta colonia va a sobrevivir porque tiene esa resistencia, tiene ese gen que le permite no ser susceptible a los antibióticos. Pero estas no van a sobrevivir, ni siquiera van a crecer porque mezclamos los antibióticos con los nutrientes. Y eso está muy bien. Entonces, empezamos con un gen que nos interesa, lo cortamos y lo pegamos en nuestro plásmido. Escribiré eso. Lo pegamos en el plásmido, que también contiene un gen que otorga la resistencia antibiótica a cualquier bacteria que recoja el plásmido. Después ponemos estos plásmidos en presencia de bacterias y aplicamos algún tipo de golpe, como por ejemplo un golpe de calor, y así algunas de las bacterias los recogerán. Después, las bacterias empezarán a reproducirse y conforme se reproducen, también reproducen los plásmidos y como tienen esa resistencia antibiótica, van a crecer en esta mezcla de nutrientes y antibióticos, mientras que las otras bacterias que no recogieron los plásmidos no van a crecer y así simplemente. Por ejemplo, Ya, entonces en este video se mostró cómo se obtiene toda una colonia de bacterias que contienen el gen que nos interesaba clonar, ¿sí? Pueden volver a ver este video que les voy a dejar en la descripción de este video. También está en la página 226 esta misma explicación. Ahora, los objetivos de la tecnología genética. Tratamiento de enfermedades. La ingeniería genética permite conocer las enfermedades, ya que observamos cuáles son los caracteres hereditarios relacionados con alteraciones genéticas y entonces ya sabemos cuáles son los genes que se ven afectados. Por ejemplo, era el de la diabetes, ¿sí? Y podemos, por ejemplo, transferir un gen humano normal a una bacteria para obtener insulina y así proveer de remedios a los diabéticos, ¿sí? La famosa inyección de insulina. También se puede transferir gen correctos a unas células que están funcionando mal. En este caso estamos hablando de células somáticas. Recuerden que todo el cuerpo contiene células somáticas
y a diferencia de las células que son germinales, que son los espermatozoides y los óvulos, ¿sí? Podría existir en un futuro, ahí estamos en el punto 3, terapias de células germinales, ¿sí? En el cual podríamos observar lo que hay adentro de un óvulo o de un espermatozoide para trabajar sobre un gen que estuviera deficiente o que estuviera anormal y así incorporarle el gen normal, ¿sí? Correcto, que funcione bien. Y en eso podríamos curar cosas como el cáncer, fibrosis quística, enfermedad como la esclerosis lateral mielotrófica, que son enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, ahí hay que ver todo lo que es el proyecto Genoma Humano, que permite, al día de hoy conocemos todos los genes y sabemos por cuál rasgos, por cuál características están codificando, ¿sí? Son más de 25.000 genes que posee el genoma humano. Aquí tenemos un ejemplo del niño burbuja, que podría ser uno de los próximos en ser propenso a ser sanado, curado de su enfermedad, ¿sí? También otro objetivo de la tecnología genética, la más conocida, es la producción agrícola y animal, ¿sí? Como les decía al principio, el ejemplo del tomate modificado genéticamente, existe también el arroz, a lo cual le hemos introducido un gen para que produzca vitamina A. También existen animales que se llaman transgénicos, a los cuales le hemos ¿cómo se llama? Incorporado ciertos genes para que soporten ambientes hostiles para su desarrollo, por ejemplo el salmón, ¿sí? Les propongo que vean el video que está aquí. No lo pincharé porque de hecho no estoy segura que hayan tenido el audio del video anterior. Así que esos son los objetivos de la tecnología genética: la salud y la producción agrícola y animal. Todo eso es para beneficio del ser humano, claro. Hay ciertas objeciones frente a los transgénicos, ¿sí? Hay una cierta como discrepancia, hay muchas inquietudes, porque hemos visto que hay muchas ventajas a traer organismos genéticamente modificados a la vida de los seres humanos. Pero también hay preguntas, como por ejemplo, ¿es peligroso consumir un pez que haya sido modificado genéticamente? Y que produce hormonas de crecimiento. Si yo como este pez, ¿qué va a pasar? ¿Yo también voy a crecer de forma anormal? ¿Podrían los cultivos modificados genéticamente causar reacciones alérgicas? Y varias más, ¿sí? Tanto consumidores como ciertos científicos se preguntan esas cosas, ¿sí? El riesgo a ingerir OGM o también estar viviendo al lado de un campo de transgénicos, ¿sí? Por ejemplo, también el tema del medio ambiente, ¿sí? ¿Qué pasa si mi planta, a la cual le inserté un gen de resistencia a un herbicida, la hago crecer en un medio más bien natural? ¿Qué va a pasar con este gen de resistencia? ¿Puede crear alguna super hierba que sea como una especie de super resistente a los herbicidas? Y bueno, además este gen se podría, a través de la polinización natural, pasarse de una especie a otra. Todas esas son dudas que están siendo levantadas por la comunidad científica y bueno, también por los consumidores. Se está poniendo en duda si podrían los transgénicos reducir lo que es la biodiversidad, ya en la población de, por ejemplo, salmones, si se escapan, ¿sí? de sus criaderos. Así que es muy importante conocer el tema, informarse y para poder responder a esas dudas e inquietudes, los consumidores y la gente que vive cercano a ciertos cultivos o criaderos de transgénicos necesitan de
unas investigaciones que sean independientes de las grandes firmas, ¿sí? Para que sean lo más objetivo posible, sin conflictos de interés, para dar respuestas que sean verdaderas, ¿sí? Ahora, a modo de síntesis, les propongo que vean este video pinchando el vínculo que está aquí y que copien lo que es el mapa conceptual que está aquí, ¿sí? Pueden completarlo con algunos conceptos de 3 puntitos, los que ustedes estimen lo más conveniente. Veamos, ingeniería genética se basa en ADN recombinante. Los genes son aislados, modificados e insertados dentro de un organismo. ADN recombinante, corte y ADN recombinación de piezas, para que lo tengan bien claro lo que es el ADN recombinante, ¿sí? Permite obtener organismo modificado genéticamente, ¿para qué? Obtención de fármaco, agrícola y ganadero, también mejorar el medio ambiente. Eso todavía está en duda, pero está en los libros de texto. Permite obtener algunas soluciones para el tratamiento de enfermedades, ¿sí? La salud. Y bueno, suscita dilema, ya que tenemos un cierto tema legal y ético en cuanto a la salud, como lo hemos visto ahí cuando se trata de tratar las enfermedades que son a nivel de células germinales, ¿sí? En la clase sincrónica hicimos un quizzes y para terminar la clase recuerden que tienen que, bueno, a esas alturas ya la actividad fue entregada, tienen que responder al quiz. Así que recuerden que la actividad suma puntos porcentuales para aumentar ese porcentaje de logro del quiz. Y si tienen alguna duda, aquí está mi correo electrónico. Espero que les haya sido de mucha utilidad este video. Les dejo un grande cariño y nos vemos a la próxima. Chao, chao.